Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a primero esperar un minutito para que se nos unan. Esto ya hemos terminado, ¿no? Vamos a esperar un minutito a que lleguen los otros compañeros más. Este es el tema 2. Este es lo que vamos a avanzar. Ojalá que hayan podido mandar sus tareas también al correo electrónico nomás, porque recién se van a subir a la plataforma cuando todos tengan su usuario y contraseña, porque si no sería perjudicar a los que no tienen usuario y contraseña, ¿no? Entonces, al correo nomás y hasta nuevo aviso vamos a enviar por el WhatsApp nomás las tareas, así que atentos ahí nomás a ese medio. Por otro lado, bueno, vamos a habilitar a ver aquí el puntero y de una vez empezar con esto, ¿no? Y habiendo visto el derecho bancario, ¿verdad? Que trata de la regulación de las entidades que trabajan con dinero, ¿verdad? O de las instituciones financieras, ¿no? Y la relación que tienen con el Estado, como las relaciones que tienen con el Estado para constituirse como esa persona jurídica que se dedica a la intermediación financiera y también con los particulares al momento de contratar los servicios financieros, ¿no? Y bueno, cuando nos referimos al término financiero, no solamente nos referimos al trabajo que realizan los bancos que se dedican cuyo objeto es generar utilidad del movimiento del dinero o de la administración del capital ajeno, ¿no? La actividad financiera es también mucho más amplia, ¿no? Y a la que se refiere el derecho bancario, llegaría a estar solamente clasificada dentro de la actividad financiera de las corporaciones, ¿no? Pero también existe actividad financiera a nivel estatal y actividad financiera a nivel privada, ¿no? Y el, la actividad financiera, ¿no? Como se origina, digamos, junto con las actividades comerciales del hombre, ¿verdad? Porque es una administración del capital. Pero al principio el término de finanzas solamente se refería a la administración pública o a la administración de los recursos públicos de las comunas y las ciudades. Y el término equivalente en español llegaría a ser la hacienda pública, ¿no? Que engloba todas las actividades que tienen que ver con las finanzas, ¿no? En el término ese de la administración del dinero, de los recursos de las comunas y de las ciudades. Y como se ha popularizado mucho más el término finanzas, entonces se ha dejado de lado el término de la hacienda pública y se ha generalizado pues, el término de finanzas, ¿verdad? Que es de origen francés. Y así el ministerio, que ahora es de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Ahora es el Ministerio perdón, lo que ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, antes de tener esa denominación se llamaba Ministerio de Hacienda Pública, que hace lo mismo nada más, ¿no? Solamente que ha cambiado la denominación porque es mucho más generalizada ese término, ¿no? Nada más la expresión. Ahora, a ver, vamos a... Los bancos, ¿no? Ejercen su actividad financiera con el manejo o la administración, digamos, del capital ajeno, ¿verdad? Pero este capital ajeno lo que hacen es reinvertirlo junto con el capital social para obtener la utilidad, ¿no? Y lo que hacen es prestarlo y cobrar un interés mucho más alto al prestar que
que se ofrece para guardar el dinero o para administrar el capital a los ahorristas. Así que eh, de ahí sale la utilidad de los bancos, ¿no? Y este procedimiento de prestar el dinero, ¿no? Es muy antiguo, desde que se ha originado la moneda de cambio, pues, y es el mismo el Banco Nacional de Bolivia, ¿verdad? Una institución financiera, la que le otorga validez y curso legal a una moneda de cambio. Ahora es el peso boliviano, ¿no? Y todos lo conocen, los billetes, todo. Pero antes no existía, ¿verdad? Un peso boliviano, una moneda o algo así, una unidad de cambio generalizada para que tenga valor para todos los bienes. Entonces, como no existía, a lo que se dedicaba la gente era hacer el trueque, pues, ¿no ve? A cambiar tomatitos por huevos y huevitos por gallinas, ¿no? Y entonces, cuando se ha ido haciendo más complejas las relaciones comerciales, ya no se ha podido, el sistema ya no ha podido adecuarse a esta complejidad, entonces ha tenido que también evolucionar y han eh, ha surgido una moneda de cambio común, ¿verdad? Un valor de cambio que ha sido el dinero. O tal vez, bueno, primero era el oro, ¿verdad? Unas moneditas de oro, unas pepitas de oro. Entonces, ese era la unidad de cambio. Y entonces ya se facilitaban las cosas y ya no tenía que ir a cambiar pues 1000 tomates por un caballo, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer era vender mis tomates, agarrar mis pepitas y dirigirme a comprar el caballo cuando junte la cantidad de pepitas de oro o de monedas que vale el caballo. Entonces, eso era mucho más fácil, ¿no? Pero los recursos siempre han sido limitados y las necesidades y los proyectos, los emprendimientos. eh, el- Requieren recursos con los que no se cuenta, o si bien se cuenta con los recursos, no los quieres disponer pues al 100% y quedarte en cero, ¿no? Con tu inversión, porque todavía tienes necesidades de índole personal, familiar, entonces necesitas un apoyo económico. Y ahí surgen las entidades financieras, ¿verdad? Que eh, son sociedades que tienen, bueno, en principio manejaban casi todo el dinero, ¿no? Y iban y lo prestaban. Y como lo prestaban de manera, digamos, al parecer solidaria, ¿verdad? Lo único que necesitaban y que se sigue necesitando es una garantía, ¿verdad? Una garantía que solamente va a ser ejecutada en caso de que tú incumplas el contrato de préstamo de mutuo bancario, ¿no? Incumples, ejecuta tu garantía, ¿no? En el caso de las garantías hipotecarias, ¿no? O incumples y te hacen la averiguación de bienes, igual se ejecutan tus bienes, ¿no? Te averiguan todo el patrimonio, ¿no? Entonces, como el banco te presta todo de buena gente, y lo único que te dice es que le devuelvas, en vez eh, de 100 pesos, le devuelvas 110 al cabo de un año, ¿no? El, entonces, todavía para generar ese dinero, tú tienes que manejarlas y tener las cosas en tu poder. El patrimonio tiene que estar bajo tu administración. Entonces, el banco lo único que hace que es anotar, ¿verdad? Anotar en los registros públicos su acreencia para que se ejecute en caso de que tú incumplas. Ahora, el problema es que también los recursos circulantes son limitados, ¿no? Y no puede inventarse circulante o liquidez que no existe, ¿no? Y todo el mundo se presta, todo el mundo tiene su dinero y al final lo único que se hace es hacer dar vueltas el capital e ir pagando al banco el interés. Y si uno no calcula bien su capacidad de pago, ¿verdad? Si uno se sobreestima y va y le dice, inventa facturas o recibos o libros de compras y ventas solamente para que le aprueben el préstamo, ¿no? Lo más seguro es que le van a ejecutar porque no va a poder cubrir con el plan de pagos, ¿no? Y ahí va a perder eh, el, el-
todo lo que había pagado va a ir a cuenta y lo demás va a ser, le van a ejecutar en un proceso ejecutivo, monitorio en la vía civil. Además va a pagar las costas, los gastos procesales, los intereses, las penalidades, y todo lo que había pagado en realidad va a parecer que se ha reducido a cero con la deuda que le va a liquidar en ejecutoria de sentencia el juez, ¿no? Entonces, y todo eso porque el, el cliente, el usuario financiero, no ha calculado bien sus finanzas privadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas, hablamos de diferentes tipos de administración de dinero, de acuerdo a la persona que lo administra, ¿no? Puede ser las finanzas públicas, que se trata de los recursos del Estado, ¿no? Y cuando decimos del Estado, no solo decimos del Estado central, porque el, como nuestro régimen político es autonómico, ¿no? Entonces también los niveles subalternos de gobierno o inferiores eh, tienen que gestionar sus propios recursos para la continuidad de su administración, ¿no? Y para que atienda las necesidades y prestar los servicios públicos que están a su cargo. Entonces, así se administra, la administración de ese patrimonio, la atención de esas necesidades públicas y, y la generación em, y la manera de generar esos ingresos públicos también, ¿verdad? Que es un procedimiento que refiere a las finanzas públicas. Y estas finanzas públicas tienen como objetivo optimizar o como fin optimizar los objetivos del Estado. ¿Y cuáles son los objetivos del Estado? El vivir bien, pues, ¿no ven? Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Todo va hacia el valor supremo, que es el vivir bien, y que ya lo habíamos revisado creo, en el tercer o cuarto semestre, ¿no? Y que está en el preámbulo de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y ahí tiene que eh, ir dirigida la, eh, la aplicación del gasto público, pues los, los recursos públicos tienen que estar dirigidos a la atención de las necesidades. Y como las necesidades son siempre crecientes, ¿verdad? Y los recursos son cada vez mucho más limitados, entonces tienen que administrarse de la manera más óptima, ¿no? Y de eso se trata las finanzas, pero el objetivo del Estado eh, tal vez puede este, variar un poco con el objetivo del partido de gobierno, ¿verdad? Pero la Constitución nos otorga el valor supremo, que es el vivir bien, y tiene que estar, toda la actividad financiera del Estado tiene que estar dirigida a hacer realidad, pues, este vivir bien, ¿verdad? Si tomamos esta última parte nomás, respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural de los habitantes, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos, ¿no? Entonces, para que todos tengamos este respeto, ¿no ve? Para que convivamos colectivamente con paz y además todos tengamos acceso al agua, trabajo, educación, salud, vivienda para todos, el Estado tiene que erogar gastos, atender necesidades y administrar sus recursos que, eh, como hemos dicho, son siempre limitados, ¿no? Y con estos limitados recursos hay que optimizar de la mejor manera ese valor supremo que es el vivir bien, que engloba todas estas, eh, bueno, en resumen, ¿verdad? Este, el, el cumplimiento de estos derechos, ¿no? El derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, acceso a servicios básicos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las finanzas corporativas, son las finanzas que ejercen las entidades de intermediación financiera cuya actividad está regulada por el derecho bancario mediante la Ley 393 de Servicios Financieros, ¿no? Y como normativa conexa el Código de Comercio y el Código Civil, ¿no? La Ley 393 que da los aspectos generales
de la forma societaria, del capital mínimo, de, de cómo se forma una entidad de intermediación financiera, la autorización, cómo se constituyen las sucursales, ¿no? También tiene que ver con los servicios financieros, con las tasas de interés activa, pasiva, o sea, también con los contratos que se hacen con los usuarios financieros, ¿no? Y el Código de Comercio se aplica porque están ahí detalladas las formas societarias y una de estas es la que tiene que adoptar la cooperativa, una de estas es la que tiene que adoptar el banco, ¿no? Cuando queramos hacer un banco, ¿verdad? No vamos a formar la sociedad que nos dé la gana, no va a encontrar nunca, jamás en Bolivia un letrero, una institución que diga banco fácil, sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? O cooperativa de ahorro y crédito abierta, San Roque, sociedad anónima. No existe porque la ley no le permite, la ley de servicios financieros establece que para formarse un banco tiene que ser una sociedad por acciones, una sociedad anónima. Y para conformar una cooperativa eh, de intermediación financiera, ¿verdad? Tiene que, no una cooperativa minera, una cooperativa de agua, una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Tiene que conformarse en la forma societaria de sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, por eso todas las cooperativas son SRL, 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 y todos los bancos son SA, 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 ¿no? Y las finanzas corporativas, el, en las que está el banco. No se olviden poner perdón, su nombre en el chat para tomar en cuenta la asistencia, porque si no, no vamos a tener otro registro y no vamos a poder llenar la- la- el, el formulario pues, del día de hoy. Así que atentos con eso, por favor, y también en el siguiente periodo. Y como les iba diciendo, ¿no? El, el objetivo principal de las finanzas corporativas no es, pues, como dice, ¿verdad? Las propagandas de los bancos, ¿no? Que es tu amigo, que nuestro objetivo es cumplir tus sueños y ser tu socio o algo así, ¿verdad? El objetivo de una sociedad comercial es obtener utilidad, ¿verdad? Mediante el ejercicio de su actividad o del giro. Entonces, si su objetivo es obtener utilidad, ¿no? ¿Cómo es que te va a ayudar? Su principal objetivo es obtener utilidad porque es una sociedad comercial de índole privada, ¿no? Y si una sociedad comercial no es para obtener utilidad, entonces no se debería llamar sociedad anónima o SRL, debería llamarse asociación o fundación financiera, ¿verdad? Pero no, su principal, el objetivo número uno es obtener utilidad. ¿Y cuál es el giro de su empresa? De las empresas que se dedican a trabajar con dinero, es la intermediación financiera, ¿verdad? Que es el proceso de captar recursos de los ahorristas para entregárselos juntos con el capital social a los que piden crédito. Entonces, como yo agarro la plata de otro y se lo entrego a un tercero, estoy intermediando, ¿no ve? Intermediación financiera. Y de ahí obtiene utilidad y obviamente de otros servicios financieros que también se prestan y por eso, eh, y bueno, ese es el objeto del banco, ¿no? No es que el banco se dedique a hipotecar las cosas y esperar que no pagues para que luego te ejecuten y se adjudiquen una y se adjudiquen en segundo remate una casa de 100.000 en 80.000 menos el valor de la deuda, ¿no? Si se dedicaría a eso, el banco no tendría que llamarse banco, pues tendría que llamarse casa inmobiliaria, ¿verdad? Compra-venta de bienes inmuebles. Y para asegurar eso, también la ley de servicios financieros establece que el banco no puede adjudicarse con así bienes y nada más a su nombre, ¿no? Lo que tiene que hacer es adjudicarse y venderlo dentro de un año. O, o en su defecto utilizarlo para alguna sucursal o algo. Pero si no hace esto, entonces ya penalidad, ¿no? Por la ASFI. Entonces, ah,
a eso se dedica el banco, ¿verdad? Como sociedad comercial que ejerce finanzas corporativas, ¿no? Pero hay otras empresas igual que no tienen que ver con la intermediación financiera en nuestro medio. Hay varias, ¿verdad? Empresas de todo tipo, ¿no? Pero todas las empresas, todas las finanzas corporativas, al igual que, o todas las sociedades o empresas que ejercen finanzas, tienen el mismo fin, ¿verdad? Tienen el objetivo de obtener la utilidad por su actividad, por el ejercicio de su actividad económica. Porque los que no tienen el objetivo de lucro o se llaman asociación o se llaman fundación y no tienen otro nombre. En este caso de la materia, ¿no? De lo que más vamos a hablar es de los bancos y, bueno, un poco también de las eh, cooperativas y las otras sociedades, las otras, ¿qué se llama? El, sí, las otras sociedades que conforman el sistema financiero, ¿no? Como hay las entidades de fomento a la vivienda, entidades eh, IFDs que se llaman instituciones financieras de desarrollo, ¿verdad? Y otras que no son de mucho tiraje, ¿no? Porque al tener un objeto determinado no pueden ingresar pues en la banca pública, perdón, en todos los servicios que presta la banca privada y ahí se ven en desventaja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las CFD solo prestan para el desarrollo productivo. Entonces no dan préstamos de consumo, no dan préstamos a sola firma, por lo que eh, se ven en desventaja dentro del rubro en comparación con un banco privado que ejerce todos los servicios financieros y los préstamos de todo tipo, ¿verdad? Da tanto de vivienda como de desarrollo, más da de consumo, a sola firma, para viajes, para estudios y una gama, ¿verdad? De créditos, ¿no? Que hacen que obtengan más utilidad que aquellos que solo se dedican a un rubro, como las entidades de fomento a la vivienda, por ejemplo, como, no sé si han visto esa entidad financiera de fomento a la vivienda que se llama La Paz o la promotora, que antes eran mutuales, solo prestan eh, para casas, pues, ya sea vivienda social o vivienda con interés comercial, ¿no? Pero, y además ejercen intermediación financiera, así que reciben ahorros, ¿verdad? Pero los clientes no están muy convencidos de ir, ¿verdad? Porque al momento de que quieran prestarse con otro concepto de dinero, no van a poder, pues, recurrir a su entidad de intermediación financiera, van a tener que recurrir a una a la que no pertenece. Entonces, eh, estas otras entidades van a tender a desaparecer y volverse bancos o cooperativas que pueden ejercer todos los servicios financieros. Y luego están las finanzas privadas, que son las que ejercen las personas naturales, ¿no? Un grupo de personas determinado eh, o, o una persona natural, pero no para obtener utilidad, sino para satisfacer las necesidades de un número también limitado de personas. Puede ser uno mismo o la familia, ¿no? Pero no va a obtener pues ninguna utilidad de satisfacer estas necesidades de índole eh, prioritario o básico, ¿no? ¿Qué ganancias sacas de comprar comida para tu casa? ¿Qué ganancias sacas de pagar la luz? A menos que trabajes en tu casa, ¿verdad? Pero estas finanzas, las finanzas privadas, ¿no? Tienen que ver con la administración del patrimonio para poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Y en el mejor de los casos, poder separar una parte del capital para que ésta no sea destinada al gasto y en todo caso sea reservada para un futuro. Y bueno, esos son los tipos de finanzas, ¿no? Entonces,
Las finanzas públicas que se dedican a optimizar los intereses del Estado, ¿no? Y las finanzas privadas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades de un número determinado de personas, ¿no? Cuando estamos ejerciendo las finanzas privadas, lo primero que hacemos es trabajar o, no sé, pues vender, hacer la actividad económica que habitualmente se ejerce y obtener los recursos, ¿verdad? Obviamente limitados. Obtenemos los recursos y vemos para qué nos alcanza, ¿verdad? Entonces, primero se identifican las necesidades, digo, primero se obtienen los recursos y luego se identifican las necesidades y se gasta, ¿verdad? Pero las finanzas públicas, ¿qué hace qué hacen las instituciones, ¿no? Nuestras autoridades? Primero tienen que identificar las necesidades, ¿no? O sea, al revés de las finanzas privadas. Entonces, primero las identifican y luego ven de dónde sacan la plata o se procuran los ingresos. Si el, entonces, si veo que en esta gestión que la salud está muy deficiente, no voy a decir ya, al año voy a construir un hospital, ¿no? En el siguiente presupuesto, para que sea presupuestado para la gestión 2021, ¿no? Pero ya he dicho, ya he identificado, he dicho, pero ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿No? Si todavía tiene que asegurarse la continuidad de los servicios básicos que ya se están prestando, que ya se prestan de manera habitual, ¿verdad? Y concluir con las obras que ya se estaban realizando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que procurar más ingresos. ¿De dónde? Tal vez hay que cobrar una contribución especial a las personas que van a ser beneficiarias o una tasa, o tal vez haya que elevar los impuestos, o tal vez haya que prestarse, ¿no? del, de algún banco internacional de desarrollo, de alguna entidad internacional, ¿no? O tal vez haya que vender los bienes del Estado, ¿no? O tal vez alcance con la utilidad de las empresas públicas, ¿no? Entonces, vamos a identificar las necesidades y luego vamos a ver de dónde sacamos para atender las mismas. Ahora, como les iba eh, diciendo, ¿no? En el, en el ejercicio de las finanzas, ¿no? el- se presentan tres elementos importantes: el ahorro, el gasto y la inversión, ¿no? Entonces, en cuanto al ahorro, ¿no? Se refiere a una acción de separar una parte del ingreso mensual, ¿no? O del ingreso habitual, que casi siempre es mensual, ¿verdad? Porque en otros lugares, como en México, tal vez pagan por quincena, ¿no? 2 veces al mes. O tal vez vamos a contratar nuestros servicios y vamos a cobrar por hora, ¿no? O tal vez vamos a ser dependientes y vamos a cobrar de manera mensual. Así que el, este ingreso de carácter habitual tiene una capacidad de, adquisitiva. Entonces, con mi sueldo me compro X cosas, ¿verdad? Pero tal vez esto no alcanza eh, para satisfacer las necesidades de la manera para satisfacer todas las necesidades que van en aumento, ¿no? Tal vez tengo un gasto médico, tal vez tengo que ir al dentista, ¿verdad? O, bueno, cualquier otro gasto que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ahí nos estaríamos poniendo en una situación de déficit, ¿verdad? Porque mis ingresos no alcanzarían para soportar todos mis gastos, entonces tendría que buscar otra fuente de ingresos para poder soportar la atención de todas mis necesidades. Pero en el caso de que
mi ingreso habitual alcance, ¿verdad? Para atender mis necesidades. Y aparte de que alcance para atender las necesidades, pueda separar una parte de este ingreso que no tenga que ser dedicada al consumo o al gasto. Entonces, esa parte que no voy a gastar va a representar el ahorro, ¿no? Y este ahorro puedo ponerlo bajo el colchón o puedo participar de la intermediación financiera, porque me voy a encontrar en una situación de superávit. Y ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Todos han debido poner su nombre en el chat, ¿no? Entonces, en unos 15 minutitos vamos a retomar para acabar con esta lección que en realidad es medio corta, ¿no? Y damos la tarea para la siguiente semana también y luego ya vamos entrando a lo que es las instituciones, las entidades de intermediación financiera, la banca privada, la banca pública y todo lo aplicado, ¿no? Entonces, en 15 minutitos nos vemos acá mismo y les comparto el link. Entonces, hasta luego.